Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Buen día, mi nombre es Asenet Carvajal, soy médico especialista en urología ginecológica y el día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico de la vejiga hiperactiva y su tratamiento farmacológico. Contamos con la presencia de la doctora Guadalupe Guerrero Reyes, quien es especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Hospital Gineco 4, Luis Castelazo Ayala, subespecialista en urología ginecológica, egresada del Instituto Nacional de Perinatología y jefe de servicio de urología ginecológica del Centro Médico 20 de noviembre. Bienvenida, doctora. Doctora Asenet, muchísimas gracias por la presentación, gracias al comité organizador por la invitación, muchísimas gracias. Ok. En el contexto de toda la sintomatología existente de vías urinarias, hay muchas afecciones. Sin embargo, creo que una de las principales es el síndrome de vejiga hiperactiva. Cada día se observa mayor incidencia y prevalencia de este padecimiento. ¿Cómo podemos definir el síndrome de vejiga hiperactiva, doctora? El síndrome de vejiga hiperactiva es un estatus clínico en el cual la paciente se va a presentar por frecuencia urinaria. ¿Qué es frecuencia urinaria? Tener más de 7 micciones en el día, una urgencia, con o sin incontinencia. La urgencia es la sensación imperiosa por ir a orinar, con o sin pérdida, y bien la nocturia, que es más de 2 eventos por la noche, siempre dependiendo de la edad. Si es una paciente que no está en la etapa de menopausia, es normal que no vaya ninguna vez a orinar. Sin embargo, si estamos hablando de una paciente menopáusica, el presentarse 1 hasta 2 veces es normal dentro de su patología, y mucho hay que ver qué medicamentos está tomando el paciente que pudiera condicionar necesariamente como evento adverso. Ok, entonces en este caso, ¿cuáles serían las herramientas clínicas que nos ayudarían o nos facilitarían información para obtener este diagnóstico? Es importante descartar un proceso infeccioso de la vía urinaria porque prácticamente, todos hemos experimentado un cuadro infeccioso de la vía urinaria y pues tenemos frecuencia, urgencia, nocturia y a veces podemos tener incontinencia, y no necesariamente es tener el síndrome de vejiga hiperactiva, sino ahí es una infección de vía urinaria. Por tanto, un bilapstick, un examen general de orina o un urocultivo será nuestra herramienta de gabinete de laboratorio para poder nosotros descartar un proceso infeccioso, y en efecto, si es negativo, pues ya estamos frente al síndrome clínico de vejiga hiperactiva. Ok, entonces sería específicamente hacer una buena historia clínica en la que se consignen todos los antecedentes, como mencionaba, ejemplos en la que pacientes tienen ingesta de algunos medicamentos, diuréticos o algún otro que facilite o incremente la frecuencia urinaria, la exploración física y alguna otra herramienta clínica que podamos utilizar dentro de este espectro de la uroginecología o en la ginecología general. Para hacer el diagnóstico finalmente es clínico, sin embargo, en pacientes selectas, en pacientes en los cuales le llamamos que tienen factores de riesgo asociados, como pacientes neurogénicas o a lo mejor una paciente que tenga alguna instrumentación previa, etcétera, el estudio de urodinamia tendrá un papel importante en este diagnóstico, pero solo para descartar otro tipo de patología, no para corroborar un detrusor hiperactivo. El detrusor hiperactivo al final del día es un diagnóstico urodinámico, esto es, de 10 pacientes no todas van a presentar un detrusor hiperactivo, no lo vamos a corroborar por el estudio urodinámico. Sin embargo, el estudio urodinámico nos podrá orientar si esos síntomas que estamos teniendo tienen otro origen, como un trastorno de vaciamiento. De hecho, en la consulta, dentro de toda la exploración física es necesaria una orina residual, porque finalmente podemos tener una paciente con estos síntomas, pero a lo mejor tiene una orina residual de 300 mililitros y eso nos tendrá que dar un foco rojo para poder mandar un estudio urodinámico. Entonces, un bilapstick y una orina residual será nuestra herramienta clínica en el consultorio para poder orientarnos a dónde enviar al paciente o en qué pensar, ¿no? Nosotros, existen algunos parámetros que pudiéramos definir en el caso, por ejemplo, de las pacientes, cuántos mililitros son o si es un porcentaje de la fase de llenado total o de la capacidad de llenado vesical, o cuáles serían esos parámetros normales de la orina residual.
Es importante considerar, si ya sabemos la capacidad sistométrica máxima del paciente, podemos hablar de un porcentaje, un 10%, como máximo límite. Pero si solamente tenemos el número crudo, 100 mililitros es lo máximo, según la literatura. Entonces, pero es importante tener, que es otra herramienta clínica en una segunda consulta con el paciente, el diario miccional, porque este te va a orientar cuánto toma de líquidos y cuánto está orinando. Y en función de eso, porque puede ser que la paciente siempre orine 150 mililitros o 120 mililitros, y si se quedan 80, eso ya estaríamos hablando que es más de ese 10%. Entonces, es individualizar al paciente, sin embargo, para números reales crudos, 100 mililitros es el corte. Si tenemos un poco más de información del paciente, hablaremos de porcentaje y es un 10%. Ok, entonces podríamos apoyarnos a la par de la realización de un diario miccional. ¿Cuántos días sería pertinente llevar a cabo esta herramienta de evaluación o de análisis de la ingesta y la excreta de líquidos en un diario miccional? Según la ICS, lo más recomendable es 3 días. Es el registro que tenemos que tener de cuántas veces voy a orinar, pero no solamente en palomita, tenemos que medir cuánto tomo de líquidos, cuánto estoy egresando, cuánto estoy miccionando. O sea, en volumen, en mililitros, ¿no? Mililitros, y en mililitros también la ingesta. Nos damos también deben de anotar qué cosa están tomando, porque dentro de las medidas que más adelante hablaremos es excluir algunos alimentos que son irritantes vesicales, y eso al final del día nos va a orientar prácticamente si el paciente está llevando la terapia, si realmente tiene buenas capacidades o yo estoy tomando un permisible de ese 10% y me estoy quedando corta, ¿no? Entonces, el diario miccional definitivamente es de 3 días. Ok. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico o estamos ante un cuadro de síndrome de vejiga hiperactiva, cuál sería la primera línea de tratamiento justamente? La primera línea de tratamiento es modificar nuestro estilo de vida, terapia conductual. Muchas de las ocasiones el tener frecuencia y urgencia es por la ingesta de líquidos que no debemos de consumir. Cuando nosotros tomamos café, de pronto pues vamos ya más de 3-5 veces en tan solo hora y media, 2 horas. Entonces, la terapia conductual, modificar nuestro estilo de vida en función de alimentos, micciones con horario, etcétera, podrá ser la primera herramienta, y de hecho se considera la terapia de primera línea en la vejiga hiperactiva. Ok, puntualmente, si nosotros pudiéramos hacer un resumen de esta primer línea de acción, ¿qué alimentos haríamos restricción? Café, té, alimentos que tengan cítricos, vino tinto, vino blanco, quesos añejos. Pero la realidad de las cosas es que, de hecho, hay un estudio donde se menciona que uno de los alimentos más frecuentemente consumidos es el café. Y retirar el café, el chocolate y el té nos ayudará muchísimo a disminuir esta frecuencia. Ok. ¿El tabaco también tiene un papel importante? El tabaco también tiene un papel importante, más para el tema de incontinencia urinaria de urgencia, y también se les pide se restrinja, entre otras medidas. Ok. La terapia de rehabilitación de piso pélvico, ¿cómo nos ayudaría en apoyo a estas medidas higiénico-dietéticas que modificamos? Los ejercicios de Kegel son piedra angular e importante para entrenar esta musculatura de piso pélvico. Se menciona que los ejercicios de Kegel hoy por hoy deben de ser enseñados desde la primer consulta en contacto que nosotros como ginecólogas a todas las mujeres. El tener un fortalecimiento de este músculo elevador del ano nos ayudará a que esta mujer pueda tener la capacidad de tener tono y fuerza y poder tener ese reflejo inhibitorio, el perineo detrusor, para que pueda alcanzar la paciente a ir a orinar. Entonces, el entrenamiento de esta musculatura, la hipertrofia de estos músculos nos ayudará a que esta paciente pueda disminuir sus pérdidas. De hecho, una de las indicaciones es que el paciente debe de realizar 10 contracciones, digamos que de 5 a 15 segundos, que sean de forma repetida y que sean de forma de rutina, 10 en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche.
Ok, correcto. Más o menos en qué tiempo una paciente haciendo estas modificaciones en sus hábitos higiénicos, dietéticos, en lo que mencionabas, llevar a cabo una micción con horario o micción programada y agregando los ejercicios de Kegel, más o menos en cuánto tiempo esperaríamos que notara una diferencia en este síndrome de vejiga hiperactiva. El tiempo mínimo, 6 semanas. Ok. El tiempo máximo según la literatura estricta, 12 semanas. Existe un promedio de las 8 semanas para que nosotros podamos tomar una conducta, si escalo o no, de tratamiento. Ok, y efectivamente, si tuviéramos, una mejoría, podríamos continuar con esta línea como parte ya de su rutina de vida diaria y que mantenga su síndrome de vejiga hiperactiva bajo control, ¿es correcto? Así es. Ok, ahora, si nosotros no logramos estas metas al cabo de 12 semanas, ¿cuál sería la siguiente línea de acción en nuestra terapia? Farmacológico. El empezar a utilizar medicamentos anticolinérgicos será la segunda línea de tratamiento que nos ayudará dentro de otro nuevo fármaco que salió al mercado en México. Podemos utilizarlo para controlar este tipo de vejiga hiperactiva. Los anticolinérgicos son piedra fundamental. Existen múltiples fármacos, los cuales tenemos que ver, uno, si están indicados, y dos, qué dosis, y al final del día si puedo hacer una combinación de estos. Ok, de manera genérica, porque obviamente sé que existen diversos ejemplos de anticolinérgicos y los más recientes que son mucho más selectivos, pero de manera general, ¿cuáles serían las indicaciones y las contraindicaciones de todos los fármacos anticolinérgicos? La indicación sería que aquel paciente que es refractario a la terapia conductual, que ya le dimos por lo menos 6, 8 semanas y no resolvió, yo puedo pensar en un anticolinérgico. El más, como lo mencionas, el más selectivo, el que tiene un poquito menos efectos adversos, puede ser la solifenacina, la darifenacina. Existen otros con mayor efecto adverso, pero son pacientes muy selectos que podemos utilizar para, por ejemplo, en pacientes neurológicos, la oxibutinina. Entonces, el utilizar estos fármacos, pero siempre y cuando que se excluya que el paciente tenga alguna comorbilidad asociada como el glaucoma de ángulo cerrado. Uh-huh. Ok, ¿y cuáles serían los principales efectos secundarios o adversos que pudiera llegar a experimentar la paciente? Boca seca, ojo seco, que de hecho es una de las indicaciones por las cuales el paciente abandona el tratamiento. La gerostomía es exacto, Así la es. principal causa de abandono de tratamiento, ¿no? Ok, por eso es que existen en la actualidad inhibidores que son mucho más selectivos para ciertos receptores y que disminuyen un poco la incidencia de efectos adversos, ¿no? Ok, ahora, ¿qué otras alternativas existen de tratamiento en el síndrome de vejiga hiperactiva? En forma breve, después de que nosotros no lográsemos una respuesta más o menos igual, ¿el tiempo es el mismo? ¿8 semanas, 12 semanas? ¿O cuánto esperaríamos para que pudiéramos tener un efecto benéfico del uso de los anticolinérgicos? 3 meses, 12 semanas. Ok, correcto. Si nosotros no lo logramos, ¿qué otra opción tendríamos? Escalamos a la tercera línea de tratamiento, que es la neuromodulación. La neuromodulación podemos tener 2 opciones. Una, la periférica, que es la neuromodulación tibial, del nervio tibial posterior, o bien la neuromodulación pudenda, que es con un electrodo vaginal. La finalidad de esto es neuromodular, es enfocarnos en aquellas aferencias para poder disminuir la clínica. Son 12 sesiones en ambas, 20 minutos cada terapia. En la neuromodulación tibial puede ser con electrodo con parche transcutáneo o con aguja percutáneo. Para modular el nervio pudendo con un electrodo cavitario, pues es con un electrodo que va vía vaginal, igual son 12 sesiones, 20 minutos. Siempre se valora en la 6ª sesión si tiene mejoría, debe tener un 50% de mejoría, si no, pues algo está pasando, no elegimos bien al paciente o tenemos que cambiar de vía. Y pues por último, la neuromodulación sacra. Existe también algo en función de medicamento, pero es más invasivo, la neuromodulación química, el uso de toxina botulínica. Pero este tratamiento debe ser bien seleccionado. Los efectos adversos que puede tener esa paciente es que nos vamos al otro lado, de ir a orinar demasiadas veces, no puedo orinar, a la retención de orina y el uso de cateterismo limpio intermitente. Por eso tiene que ser el paciente bien seleccionado y que siempre tenga un estudio dinámico previo. Y lo último que existe en el momento es la neuromodulación sacra como una alternativa de tratamiento última. Ok,
Correcto. Y pues bueno, esto sería lo más importante. ¿Cuándo derivamos nosotros como ginecólogos generales a un paciente hacia el subespecialista en urología ginecológica? Si en tu primer consulta tienes un paciente diabético que tiene larga evolución y que le hiciste una orina residual y te sale elevada, no te la puedes quedar, tienes que derivarla al urólogo, al uroginecólogo, a quien le pueda dar una mejor atención para poder descartar una vejiga neurogénica. En aquel otro paciente que está instrumentado y que inclusive para cuando tú hiciste una orina residual te dificultó el paso de la sonda, ese sería también otro paciente en el cual tendrías que descartar otra patología. En el paciente que ya le diste las medidas generales de la terapia conductual y no resuelve en 12 semanas e iniciaste un anticolinérgico y te tuvo efectos adversos importantes, es hora de poder derivar al paciente. Y definitivamente todo paciente neurológico tiene que ser derivado. Ok, pues muchísimas gracias, doctora, muy amable por la información que nos acabas de proporcionar y agradecemos su presencia. Los esperamos en nuestros próximos podcasts, Comego, y esto es por un Comego sin Fronteras. Muchas gracias.